Espero que se encuentren de lo mejor, futuros docentes, docentes en servicio, estudiantes, público en general que está interesado en conocer. Estamos en esta sesión número 7 de este ciclo de conferencias que llevamos todo el 2024, titulado El nacimiento de la educación y pedagogía en México, básicamente la historia de la educación, de la pedagogía en nuestro país. Llegamos a la sesión 7, vimos en la sesión número 6, pues básicamente de los 30 a los 40, ¿sí? En la educación socialista de Lázaro Cárdenas. Ahora en esta sesión número 7 vamos a ver pues básicamente de los 40, todo el resto del siglo XX, digamos el México moderno, el México contemporáneo, desde el sexenio de Manuel Ávila Camacho en el 40 hasta pues el sexenio de Ernesto Zedillo del 94 al 2000. Ese último sexenio de Zedillo pues fue el término de la hegemonía del PRI, llamado de varios nombres, primeramente el Partido Nacional Revolucionario con Calles, luego el Partido de la Revolución Mexicana con Cárdenas, pero que pues durante 70 años estuvo a las riendas de este presidencialismo mexicano durante todo el siglo XX, y que bueno, el candidato derrotado en el año 2000, Francisco Labastida, y el candidato por fin la alternancia en el poder de un partido diferente al PRI, con el PAN, con Vicente Fox. Bueno, hasta ahí vamos a llegar. Vamos a ver también cómo este cambio, este proceso de industrialización, este cambio del México rural al México urbano, al México moderno, que la educación realmente pues fue pilar fundamental. Muchos comentan el último eslabón del México antiguo, del México premoderno, pues fue en los 80s. Aquí pues a grandes rasgos, en cuestiones educativas, en cuestiones económicas, en cuestiones laborales y sobre todo en el crecimiento de la población, el crecimiento de las ciudades, el despoblamiento del medio rural, de los pueblos, del campo, pues inicia, si bien es cierto, en la parte de Lázaro Cárdenas ya se consolida tanto con Ávila Camacho como con Miguel Alemán y con los demás en la hegemonía del sistema, que básicamente de los 40 a los 60 pues fue la parte más dura del PRI, la parte más próspera, porque ahí también coincide el milagro mexicano, y pues la educación fue pilar fundamental. Lo vamos a ver en esta sesión, en esta conferencia número 7, básicamente la educación, la pedagogía en el resto del siglo XX en nuestro país. Comenzamos sin más preámbulo, recordando pues todas las etapas que hemos ido ya viendo: México prehispánico, la colonia, el virreinato, el México independiente, el porfiriato, que también lo vimos, el momento histórico del México por revolucionario, educación socialista. Y estamos en el siglo XX, el resto del siglo XX, después de la educación socialista y después de la educación postrevolucionaria. Quedarán ver todavía pues básicamente la educación por competencias. Bien, para términos educativos hay que aclarar, las competencias en México pues iniciaron básicamente en el plan de estudio 2006, para fines prácticos el siglo XX para la educación termina en 2005-2006, todavía más o menos abarca un poco el siglo XX en materia educativa, todavía el sexenio de Fox, lo vamos a ir analizando más de rato, y pues bueno, quedarían dos etapas todavía por analizar en dos conferencias a finales ya de este año 2024, principios de 25. Ya mencionamos en la etapa de la educación socialista, en la sesión 6, que ese concepto de educación socialista que causó mucha controversia, que no estuvo bien definido, que causó también incomodidad de la iglesia, de los sectores conservadores, de los sector productivo también, de los terratenientes, de los caciques, de los padres de familia. Hubo muchos violencia contra los maestros, violencia de los maestros también contra los estudiantes, contra los padres de familia. Fue realmente un caos total. Por ahí la coyuntura del inicio de la Segunda Guerra Mundial, al final del sexenio de Lázaro Cárdenas, y que abarcaría México, también terminaría participando un poco más o menos con el famoso Escuadrón 201, con Ávila Camacho ya en el poder. Pues bueno, esa coyuntura fue que con Ávila Camacho disminuyera toda esta cuestión de la educación socialista. De hecho, desde el momento en que Lázaro Cárdenas elige como candidato sucesor en la convención del partido ya de la Revolución Mexicana, que había cambiado Cárdenas en 37, finales de 37, principios de 38, no elige a su mentor, a un socialista puro, a un comunista como Francisco J. Mújica, y termina eligiendo a una persona pues más en el centro, más conciliador, y que al final de cuentas pues sería esa política de unidad nacional, por muchos mencionado por Enrique Krause
el presidente Caballero, porque era un presidente que conciliaba. Entonces fue la mejor elección que se pudo para evitar revivir otro conflicto religioso que ya había tenido suficiente pues en finales de la década de los 20 y que todavía estaba vivo en los 30. Entonces la elección de este candidato pues empezó a condicionar la forma en que se iba a llevar a cabo la educación. Si bien es cierto que la educación, el término socialista no se le quitaría hasta ya oficialmente en el sexenio de Miguel Alemán, se sabía que pues la parte socialista de la educación pues iba a ser meramente jurídica, simbólica, y ya después poco a poco se le iba a ir quitando ese término, muy controversial como ya lo vimos ampliamente en la sesión anterior. Sus secretarios fueron Luis Sánchez Potón, Octavio Béjar Vázquez, pero realmente el más conocido y el que más tuvo labor educativa, más reconocido de su sexenio, pues fue Jaime Torres Bodet, un vasconcelista, ¿sí?, que fue el encargado de esa campaña de alfabetización para ir buscando pues quitar el rezago que había nuevamente en lo que es en alfabetización. Había una tendencia centralizadora, había mucho auge de las escuelas federales, escuelas rurales federales, más o menos estaba llegando a la mitad de la cobertura, ¿sí?, de la población en edad escolar. Había mucho rezago nuevamente en el campo, ¿sí?, por eso las campañas fueron, y más con un ex vasconcelista con la misma ideología, con la misma filosofía, pues el apoyo hacia la educación en el campo iba a avanzar. El maestro rural era realmente poco estudiado, por lo general el maestro en las escuelas rurales, en los ejidos, en los ranchos, en los pueblos, en las villas, era un maestro que muy apenas tenía la primaria, pero tenía un mayor reconocimiento. De hecho, eso se buscaba inclusive en la educación socialista, ¿no? Y también con Ávila Camacho no fue la excepción, que las personas más reconocidas en la comunidad, en los pueblos, sobre todo en el medio rural, pues fuera obviamente el presidente, el comisario de ejidal, los pues caciques de las ligas agrarias, pero también el maestro, el médico, el maestro, y no tanto el sacerdote. Con Ávila Camacho eso siguió, pero sin tanto atentado contra la cuestión religiosa, que todavía con Cárdenas pues esa cuestión jacobina sí estaba muy presente. Otras cuestiones que se lograron fue la unificación magisterial, la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, el sindicato más grande de Latinoamérica hasta la fecha, en 1943, y como un pilar pues el propio Jaime Torres Bodet de esa unificación magisterial. Aquí vemos la imagen del CENTE en el año de la creación. Otras cuestiones que tuvo también el sexenio de Ávila a Camacho, bueno, en ese momento México pues empezaba ya definitivamente a cambiar de lo rural a lo urbano, del campo a la fábrica. Muchas personas se mudaron del campo, aunado también a las sequías, al poco apoyo, para buscar trabajo en las fábricas. Eso pues requirió mayor cobertura en educación en las escuelas urbanas. Hay que recordar el aumento de la población. Si para el año del inicio de la revolución eran 15 millones de personas, ¿sí?, en los 20 pues baja ese millón por muertos, por refugiados, por personas que huyeron. En los 30 había aumentado muy poco la población, eran 16 millones aproximadamente. Ya para los 40 ya eran 20 millones, luego ya para los 50 serían 25, 35 prácticamente para los 60, ya casi 50 para los 70, y vean cómo todo el siglo XX pues sigue aumentando la población. Para los 80 ya 66 millones, para los 90 80 millones, para final de la década de los 2000 ya casi llegando a los 100 millones, en los 2010 pues 110 mil millones, y actualmente pues 126 millones de acuerdo al último censo del 2020. Se buscaba también ya empezar a mejorar la calidad. Sí es cierto que todavía no estaba lograda totalmente la cobertura, pero ya se hablaba con Jaime Torres sobre todo de una mejor calidad en los métodos de enseñanza, unificar los planes de estudio y sobre todo alfabetizar en el medio rural. Se crea por ejemplo el Instituto Federal de la Capacitación del Magisterio, ¿sí?, que perduraría hasta los 70, y fue importante la Ley Orgánica de la Educación Pública, o conocida como la Ley Federal de Educación del 42, fueron de los legados que tuvo Ávila Camacho en esa parte de buscar la justicia revolucionaria por medio de una educación técnica para pues ir formando
el proceso de industrialización que ya había iniciado Cárdenas, pero que con Ávila Camacho y en los gobiernos posteriores pues avanzaría hacia un México más moderno. La educación socialista se cancela ya, la idea estaba desde prácticamente la mitad del sexenio de Ávila Camacho, pero será realidad hasta el sexenio de Miguel Alemán, que es el siguiente que vamos a ver. Con Miguel Alemán Valdés, que gobierna el país desde 1946 hasta 1952. De hecho, la educación prácticamente todo el siglo XX es más práctica, los que impartimos la asignatura de Historia de la Educación, o los que analizamos, o los que nos gusta la educación en México, siempre es más concreto, más fácil, más se puede adaptar mejor, se puede acomodar si lo abarcas por los sexenios, ¿sí? Y ahí pues haces la pues comparación de la política educativa, del secretario de Educación, de las mejoras, de los errores y todo. Por eso en esta conferencia pues así lo estamos llevando a cabo. Con Alemán Valdés tuvo un único secretario, fue Manuel Vidal, que tuvo mucho este concepto, este discurso desde los primeros, de la toma de posesión, esto de la escuela unificada, ¿sí? Y la construcción de Ciudad Universitaria, ya como la conocemos, la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, es lo que se le debe a Miguel Alemán. Con Miguel Alemán, al ser el primer presidente de corte civil, él era ya un licenciado en Derecho, y anteriormente habíamos tenido a Portes Gil, había habido pues no militares muy contados, pero bueno, prácticamente desde todo el proceso de revolución y todo el presidencialismo, bueno, desde Álvaro Obregón, bueno, desde Carranza, sí, pues ya había habido otros presidentes, o la mayoría de los presidentes eran militares. Madero por ahí también había sido pues no militar, al igual que Pedro Lascurain, también León de la Barra, que no eran militares como tal, pero ahí realmente todos, hasta Miguel Alemán, hasta el 46, ya como tal un presidente ya electo, un presidente para el periodo de ya de los 6 años, que inauguró ese tipo de periodos Lázaro Cárdenas. Y ahí para buscar mantener lealtades, fidelidades, pues se inicia en México, de hecho para muchos historiadores, el problema de corrupción ya en un grave como lo tenemos hoy en día, inicia en el sexenio de Alemán Valdés. Si bien es cierto, ya inclusive desde la etapa del virreinato, desde ya había indicios de corrupción, es con Miguel Alemán donde pues realmente se empieza a burocratizar realmente todo el gobierno, y por ende aumentar la corrupción. Había muchas ideas en materia educativa, poca vinculación, por ejemplo, entre la industrialización y la política educativa. No se estaba apoyando mucho, no se estaba haciendo las cuestiones de las carreras técnicas o las carreras para fomentar pues este proceso de industrialización. Más de 4.000 escuelas, habían prometido más, se logran 4.000. Tenía este secretario de Educación, Gual Vidal, la cuestión del aprender haciendo, sí, pero realmente en la cuestión económica también la vinculación, pero repito, pues fue más que nada solo las ideas. Se inauguran algunos tecnológicos regionales, tecnológicos en Durango, Guadalajara, Saltillo, y la construcción también de otros como el de Ciudad Madero, Tamaulipas, Chihuahua, Orizaba, Veracruz y Celaya, que después serían inaugurados en sexenios posteriores. Crea en 48 también el Sistema Nacional Indigenista. Se funda también en 48 la ANUIS, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, en la ciudad de Oaxaca, que pues todavía prevalece hasta nuestros días. Aquí ya es con Alemán donde se da la reforma. A los prácticamente 30 días de haber asumido el cargo, se hace esta segunda reforma, ¿verdad?, que quedó publicada el 30 de diciembre del 46. Básicamente se rescata que fomentaba el amor a la patria. De ahí luego empezaría, por ejemplo, toda la cuestión de los honores, que ya sería más consolidado con Ruiz Cortines, las efemérides y todo esto, los periódicos morales y todo este tipo de cuestión de pues las cuestiones más patrias, que si bien ya existían básicamente desde el Porfiriato, desde Juárez, más en el Porfiriato y en las épocas gobiernos revolucionarios, y se consolidaría en estos periodos de los 40 y los 50. También la libertad de creencias, de cultos, la característica democrática, nacional, escuela unificada, que ya habíamos mencionado, ¿sí? Eso ya lo analizamos de hecho en otro video específicamente, el concepto de escuela unificada.
Y pues bueno, secretario de Educación, ya mencionamos, Manuel Gualvidal. Y bueno, pues la otra opción, alfabetización, las 4.000 escuelas que mencionamos. Y aquí pasamos ya al sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, que gobernaría México de 1952 a 1958. Vamos a hablar de Ruiz Cortines como una consolidación. Sí, recordando, Ruiz Cortines había sido el secretario de gobernación del propio Alemán, tenía totalmente toda su confianza, su ideología. De hecho, prácticamente así fue, a excepción por ahí de López Mateos, que era secretario del Trabajo. Todo, básicamente, casi todos los presidentes, que era por dedazo que el presidente elegía a un sucesor, la mayor parte de las veces se inclinaría por el secretario de gobernación. Por ahí luego Echeverría sería con López Portillo, que era el secretario de Hacienda, al igual también López Portillo con Miguel de la Madrid. Ya después vendrían los de programación y presupuesto por ahí con Carlos Salinas y con Zedillo, con Miguel de la Madrid también. En esa época todavía era un poco alarmante, ¿verdad? 40% de estudiantes no tenían escuela. Aquí realmente el incremento fue más a la educación superior, aumentó el gasto público. Se dan algunos conflictos en general con todo esto de la Revolución Cubana. Las diferentes revoluciones socialistas en el mundo afectaron para que los obreros, los trabajadores buscaran mejores condiciones, buscaran una libertad sindical, que de hecho pues prácticamente hay que reconocerlo, que no se lograría al 100% hasta pues básicamente en el sexenio, hasta con López Obrador hace algunos años. Surgiría el conflicto magisterial en el 56, frente sindical magisterial con Otón Salazar a la cabeza, pues saldría a las calles. Después estaría también los ferrocarrileros, los electricistas y los médicos, que seguirían, y ahí surgiría pues esa frase que después ha sido más común, la de el maestro manifestándose también está enseñando a defender sus derechos. Durante esta época se le daría mucho auge al Politécnico Nacional y algunas mejoras también en Ciudad Universitaria, en la UNAM. En ese tiempo se publicarían novelas como la de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, en el 50, y una famosa novela de Pedro Páramo, del autor Juan Rulfo, que de hecho actualmente acaba de estrenar una serie por ahí en una plataforma de streaming, para que no dejen de verla, que está muy interesante. También la publicaría Rulfo, que de hecho sería funcionario del gobierno, oficinista en los 50, en el 55 específicamente. Sería la publicación de estas grandes obras de la literatura, novela mexicana. El secretario de Educación será Ruiz Cortines. Al final voy a mostrar un cuadro, como le hago en todas las conferencias, con todos los secretarios y sus respectivos periodos, con el acorde al presidente en turno de la República. Aquí más o menos empieza a surgir con el propio José Ángel Ceniceros este concepto de mexicanidad, sentir ese amor a la patria, y ahí vendría pues todo esto que actualmente a veces, en muchas ocasiones, es importante recordarlo, pero muchas veces en educación básica, de forma constructiva, crítica, hay que mencionarlo, pues a veces termina pues que a veces quitando días efectivos de clase en tantos honores, tantos eventos. Estamos en noviembre, ¿verdad? Tenemos el 20 de noviembre, Kermés y todo, que a veces sí es importante recordar la cuestión histórica, conmemorar, ¿verdad? Que significa recordar juntos, pero a veces termina pues pasando a otros términos más de diversión, que también es sano, pero que pues se pierde el sentido original. Los periódicos murales, efemérides, caracterizaciones, pues todo eso nacería. Los calendarios, las fechas cívicas y muchos días feriados, ahí vendrían en ese sexenio de Ruiz Cortines, con Ceniceros como secretario de Educación. Entonces, eso lo debemos a ese sexenio en los 50. Ya en el sexenio de Adolfo López Mateos, que gobernaría México desde 1958 a 1964, López Mateos había sido el secretario del Trabajo y Previsión Social de Ruiz Cortines. Es de las pocas veces que no fue el secretario de Gobernación el elegido, el sucesor, el dedazo, el tapado, como le mencionaban. Aquí, desde su discurso, y vuelve a traer a un experto totalmente, un funcionario que ya había estado pues como secretario de Educación en el sexenio de Ávila Camacho, vuelve a traer a Jaime Torres Bodet, un viejo lobo de mar, como se dice, y un experto en solucionar problemas educativos.
Desde la toma de posesión se hablaba de la preocupación del gobierno por la niñez y la juventud. Siempre se había estado mencionando por los obreros, por los campesinos, por los burócratas, por el pueblo, por la nación, pero pocas veces específicamente y explícitamente en tomas de posesión, en informes, la niñez y la juventud. Ese discurso lo inauguraría López Mateos. Se construyen más escuelas normales, era importante buscar mayores espacios para el magisterio para que pudieran lograr la cobertura, recordando ya en los 60s la población ya había aumentado mucho y de hecho la propia demanda superó a la oferta, ¿no? Entonces ahí fue donde empezó un poco a bajar. Había más demanda, había más cobertura, pero la calidad empezaba a bajar. Desde allí, pues básicamente los 40, 50 la calidad fue bajando todavía más y es algo que pues no se ha podido componer hasta la fecha. El famoso plan de 11 años, ¿verdad? Buscar una demasiada ambición en lograr prácticamente una cobertura casi total, una alfabetización, ¿sí? Que después veremos que sería interrumpido por el movimiento. Ese plan de 11 años del 59 buscaba llegar hasta el 70, era ya un plan transexenal, o sea, que abarcara dos sexenios. Se funda también en el 59 la Conalitec, libro de texto gratuitos. Los libros de texto gratuitos, siempre lo comento, es una manera de formar al niño, formar al mexicano con un criterio, con una visión, con una identidad, una mentalidad colectiva, y con los libros de texto gratuitos pues es la forma más práctica, más fácil, inclusive hasta más económica de hacerlo. Los libros cabe señalar que eran exclusivos para primaria, los libros de secundaria, los libros de preescolar pues son realmente algo muy reciente. Una amplia campaña de alfabetización, construcción de escuelas, le dio mucha importancia a la enseñanza técnica, se incrementa el gasto también, más escuelas, más cobertura, pero baja ya como tal el analfabetismo y también por ende baja también la calidad, ¿no? Ya había más niños que educar, había más poblaciones, había más lugares, sobre todo en los medios urbanos, y la calidad pues empezó a bajar, aunque sí el analfabetismo sí terminó pues bajando. Plan de 11 años, que luego en otro video exclusivamente pues lo vamos a analizar a detalle, pero básicamente pues fue una mejora en la alfabetización, en la cobertura, en los niños en etapa de edad escolar. Jaime Torres Bodet ya había sido funcionario de la UNESCO. Algunas partes de los primeros libros de texto, ¿verdad? Que por ahí todavía puedes visualizar en el catálogo histórico que la Conalitec tiene disponible desde hace algunos años para que puedas, pues si te tocó, ahí te pregunta el año en que estudiaste la primaria y ahí te ahorra cuáles son los libros que te tocó desde los 60 pues hasta la fecha. El plan de 10 años, los libros de texto pues fue lo más importante. Sí, esto pues ya lo mencionamos, ¿verdad? Ya como en prácticamente ya en los 60 ya 35 millones de habitantes, ¿sí? Esta es la gráfica que ya hemos estado mencionando y manejando. Ya el siguiente sexenio, pues el de Gustavo Díaz Ordaz, que fue presidente de México de 1964 a 1970, y en su 68 pues se da su periodo, su gestión, se da la famosa matanza de Tlatelolco, la famosa del 2 de octubre del 68, que ahorita vamos a mencionar, que pues sí repercute mucho en la educación y en el posterior construcción de la democracia, de la educación y de la pues prácticamente alternancia política que ahí comenzó, ¿no? Hay una intensa campaña de alfabetización con Díaz Ordaz. El secretario de educación fue Agustín Yáñez. Esa población analfabeta de 10 años o más logra hacerla bajar del 33% al 22%. Poco a poco se iba acercando a una cobertura completa, a una alfabetización completa. Todavía quedan algunos años, algunas décadas del siglo XX y de este siglo XXI para que prácticamente se erradicara el analfabetismo en México. Hubo mucho auge en la enseñanza secundaria, aumento de escuelas, alumnos, turnos, maestros, mucho apoyo a la secundaria técnica agropecuaria, ¿sí? Recuerda que en aquella época, sobre todo en las carreras que no lo requerían, en el magisterio, sobre todo en la normal, el niño o joven, en este caso, al terminar la secundaria, de ahí pasaba al internado, de ahí pasaba a la normal regional, la normal rural, a estudiar la carrera de maestro, se brincaba la educación preparatoria. Otras carreras también tenían ese tipo de ventaja, de facilidad, como lo quieras ver. Por eso había maestros profesionistas pues realmente muy jóvenes, 18 años ya podías tener tu plaza de maestro. Algo que ha faltado mencionar, básicamente
en todas estas gestiones, en todas estas, el salario del maestro, inclusive de hecho desde que más o menos se inauguró las carreras de maestro ya como tal, ¿verdad? En el siglo XIX, pues ha sido una profesión muy mal pagada que desafortunadamente a la fecha lo sigue estando, ¿no? Se da, por ejemplo, con Díaz Ordaz la creación de la modalidad de telesecundarias. Se parece que había secundarias generales, que fueron las primeras que surgieron en el 25 con Plutarco Elías Calles, en la creación de la enseñanza secundaria. Luego también la enseñanza técnico-agropecuaria, y luego las telesecundarias se fundan en el 68 para los lugares, para los ejidos, para las poblaciones donde pues no podía llegar, no había pues digamos suficientes maestros para todas las asignaturas. Un solo maestro cubría, las telesecundarias siguen funcionando, pero ya básicamente sin la televisión. Se crea también el Servicio Nacional de Orientación Vocacional para buscar encauzar a los jóvenes para la carrera que podía pues estudiar. El movimiento del 68, estos jóvenes que buscaban todo tipo de libertad, democracia, que ya estaban cansados del autoritarismo del régimen, buscaban derechos sociales, democráticos, económicos, profesionales, sexuales, todo tipo de derechos. Buscaban también una educación más no tan burocratizada, becas, más apoyos, menos exámenes de admisión, una educación más liberal. En ese tiempo todavía ya estaba el movimiento de la liberación femenina, de la liberación sexual, los hippies en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y obviamente la revolución cubana también tuvo mucho que ver para que empezara a haber estas ligas comunistas que buscaban pues esta parte dura del régimen, ¿verdad? Que abarca desde el apogeo del sistema, pues básicamente es todos los 50 y parte de los 60 con Díaz Ordaz, y que bueno, estas manifestaciones interrumpirían por ejemplo el plan de 11 años, y también pues poco a poco irían logrando consolidar después pues la alternancia democrática que finalmente se daría en el año 2000, ¿verdad? Con muchísimas reformas electorales, reformas de todo tipo que hicieron cambiar prácticamente la organización de la democracia y de la sociedad en nuestro país. En el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976, se da, el secretario de Educación fue Víctor Bravo Aguja. Hay una política educativa vinculada a las demandas juveniles. Aquí básicamente es a lo que siempre les explico a mis estudiantes en las clases de toda la educación. Lo que dice el gobierno de Luis Echeverría, saben que los jóvenes, ya para que no anden manifestándose, para que no anden de revoltosos, para que no anden reclamando, para que no anden en marchas, manifestaciones, vamos a darles muchísimas escuelas para que estudien, vamos inclusive a muchos, vamos a cooptarlos, vamos a darles trabajo en la burocracia gubernamental. Muchos aceptaron, muchos continúan en lucha. La Liga Comunista 23 de septiembre, las diferencias, el Partido de los Pobres, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez. Y de hecho ahí es la parte también fuerte de la Guerra Sucia, que bien ya había iniciado, yo creo que de los 40. La parte de la Guerra Sucia también está, no lo he mencionado mucho porque bueno, eso es más de la cuestión de la política, de la sociedad, pero bueno, también de un modo afectaba a la educación. Una reforma educativa para transformar la sociedad, para ampliar las oportunidades, ¿sí? Se crean, por ejemplo, los colegios de bachilleres, la Universidad Autónoma Metropolitana, el CONAFE para llevar educación preescolar y primaria a los lugares muy apartados, sobre todo educación primaria, la alfabetización a lugares donde no había un maestro como tal, los famosos instructores de CONAFE. Se funda también en 73 el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sí, se fundan también los centros de bachilleratos tecnológicos agropecuarios, los CECIT, todo este tipo de instituciones de educación media superior. Hay mucho auge de universidades privadas, también de guarderías, el apoyo ya en los 70s. Ya, si bien es cierto, ya a los 40, 50 ya había mujeres trabajando, en los 70, los 80 se da más la liberación femenina y las mujeres van a las fábricas a trabajar, van a los lugares y requieren pues quien les cuide a los hijos. Se inauguran guarderías ahí con Luis Echeverría, con Víctor Bravo Aguja como secretario de Educación. Hay una reforma educativa, tanto política como de planes de estudio en el 73, en la famosa Ley Federal de Educación que reemplaza a la anterior de Ávila Camacho. Nuevo libro de texto también, educación por áreas en primarias. Antes estaba más pues español que matemáticas, aritmética, ahora se van a poner en diversas áreas. Por eso yo también siempre les comento a mis estudiantes esto de esta clasificación ahora por campos formativos que trae la nueva escuela mexicana desde el sexenio de López Obrador, y que ha dado continuidad Mario Delgado y Claudia Sheinbaum. Pues no es nada nuevo, ya había existido el trabajo por áreas, más marcado en secundarias, ¿verdad? Recuerden
español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Muchos maestros actualmente que no se han jubilado, que ya son maestros veteranos, tienen el título de normal superior de los 70s, de los 80s, en ciencias sociales, en ciencias naturales, y muchas veces eso ha ocasionado que haya pues no compatibilidad con ciertas horas, y sobre todo con esos procesos de LUCICAM, que a veces pues te piden exactamente una licenciatura, una carrera, y pues o también te abre más abanico de posibilidades, porque por ejemplo en secundaria con naturales pues puedes impartir por ejemplo biología, física y química también, ¿no? Nuevo libro de texto también, una nueva generación de libros. Las escuelas técnico agropecuarias, esas mínimas como carreras técnicas para aprender un oficio y para ya no entrar a la prepa, dar una salida laboral a los jóvenes sin necesidad de estudiar una carrera. Y también se crea la ley de educación para adultos, para alfabetizar a personas que ya no estaban en edad escolar. En los 70, debido también a las crisis económicas, al mal manejo, a las obras faraónicas, a la docena trágica, le llaman muchos historiadores, al sexenio de Luis Echeverría y posteriormente al de López Portillo, pues se da un deterioro más marcado todavía del salario docente, lo que gana el maestro por impartir sus clases, su servicio, y por ende pues baja más el nivel académico de los alumnos. Los maestros pues desde la fecha y actualmente pues en ocasiones tienen que tener varias escuelas, sobre todo en secundaria, o tener doble turno o tener un trabajo adicional, y eso obviamente hace bajar el compromiso, la calidad que puedan otorgar. A lo mejor la vocación está, pero pues, al final pues, el docente es un ser humano que también se cansa, y pues si no hay una motivación, desafortunadamente el ser humano muchas veces pues la única motivación que encuentra es económica, y el docente a fin de cuentas también es un ser humano, y pues eso ha afectado, ¿no? Desde los 70s ese deterioro salarial. Pues había una mejora por ahí con Carlos Salinas, y pues actualmente de hecho también con López Obrador hubo por ahí algunos aumentos ya más significativos, más a lo que es la inflación, pero realmente esa percepción docente, y ahorita vamos a explicar por qué en un momento quedó muy baja en comparación a otras profesiones, otras carreras, abogado, médico, contadores, ingenieros, etcétera, ¿no? Muy bajo nivel académico con los alumnos, algo que no se ha podido recuperar hasta la feria. También hay un gasto en el preescolar, se aumenta la matrícula promedio 19%, crece la matrícula, se crea la coordinación infantiles de guarderías, instituciones centralizadas. La mujer poco a poco se estaba integrando, lo dijimos, al trabajo urbano, por eso se requería el apoyo de la guardería, y hay planes y programas desde los 70 al 82. Las asignaturas que se llevaban en primaria por aquella época: lenguaje, aritmética, geometría naturales, geografía, historia, cívica y ética, ¿verdad? Aquí son las primeras asignaturas de esa generación de libros del 72 que inaugura Echeverría. El sistema, la educación durante Echeverría se podía analizar a detalle en una conferencia totalmente, ya que pues aunado sobre todo de la cuestión del 68, pues sí tuvo mucho auge en la educación. Aquí vienen algunos ejemplos de libros que había: español, de recortes, de lecturas, el libro también de matemáticas y de sociales y naturales. Ya la vemos ahora por áreas, que le llamaron áreas, bien podemos llamarlo a eso también campos formativos, o actualmente le podemos llamar áreas. Es prácticamente lo mismo. Los campos formativos de la nueva escuela mexicana no son nada nuevo, ya se habían hecho en los 70s con Luis Echeverría y con Víctor Bravo Aguja. Todas complementarias: dibujo, música, canto. Hay que lograr que en aquella época era muy común todavía, sí, que el estudiante entraba a las 8, salía a las 12 para ir a comer, tomaba la siesta y lo que fuera, regresaba a las 2 y salía a las 6, por lo general iban 2 turnos. Fue la época también donde había escuelas solo para niños, escuelas solo para niñas, en las escuelas mixtas. Era muy diferente y variaba mucho de región a región, ¿no? Organización por materias y por áreas programáticas. Las áreas principales pues son español, matemáticas, naturales y sociales. Fueron las áreas en las que se organizaron las asignaturas: artística, física y tecnológica, muy común sobre todo en secundaria. Aquí están las áreas de los libros que ya habíamos mencionado, y las diferentes generaciones de libros también que hubo por en ese rango de tiempo. En el 74 se crea la escuela secundaria, la modalidad de escuela secundaria técnica. Ya estaban las técnicas agropecuarias, pero se crea esta modalidad sobre todo para los lugares urbanos. Ya estaban las técnicas agropecuarias, ¿sí? Y después se transformarían en las escuelas secundarias técnicas industriales, que muy encontramos todavía actualmente en las ciudades sobre todo.
Analizamos ahora el sexenio de José López Portillo, que gobierna México de 1976 a 1982. López Portillo había sido de la Comisión Federal de Electricidad y había sido funcionario de la Secretaría de Hacienda en la época en que pues la crisis económica, bajaba el precio del petróleo, había deuda, las obras faraónicas, la inmensa, si bien el sexenio de Alemania había sido lo más corrupto que se pudiera, el de López Portillo pues básicamente pues era igual o peor, ¿no?, en la cuestión de la corrupción. El Plan Nacional de Educación con López Portillo, vincular, ahí donde ya tuvo la idea de vincular la primaria y la secundaria. Hoy en día nos parece muy común que la digamos educación básica a preescolar, primaria y secundaria. En aquel entonces no había esa vinculación, se hablaba de educación primaria y luego ya la enseñanza secundaria, no había esa vinculación, se buscaba ya que fueran 10 años de educación básica, un año de preescolar, que ya después hasta el 2000, al 2002 con Fox ya sería obligatorio el preescolar, y de hecho los 3 años, pero se buscaban 10 años por lo menos, 6 de la primaria, 3 de secundaria y 1 de preescolar. Si bien es cierto, en aquel entonces por lo general los niños no iban a preescolar, se brincaban hasta la primaria, ¿sí? Se buscaba que hubiera programa primaria para todos los niños, se eleva la cobertura de preescolar también. Hay una todavía eficiencia terminal baja, todavía con López Portillo era muy común que sí entraban 100 niños, pero solamente terminaban 47, había algo urgente que hacer y no se hizo realmente todavía, ¿no? La educación ya terminó mejorando en la parte final del siglo XX. Se consolida mucho la educación secundaria, sobre todo la educación técnico agropecuaria en los lugares, en el medio rural o en las pequeñas poblaciones. Se crea, por ejemplo, una prepa terminal, una modalidad de prepa terminal para que el joven estudiara la prepa al mismo tiempo, pero que ya al terminarla tuviera una mini carrera técnica, una carrera técnica realmente. El CONALEP, el Colegio Nacional de Profesional Técnico, surge en el 78. Se hace también ya una idea de lo que hoy tenemos como por ejemplo la Ley General de Educación Superior o la Ley de Educación Superior. Se crea también por ejemplo pues la Coordinación de Ciencias Superior de la Secretaría de Educación Pública y la Ley Nacional de Planeación de Educación Superior. Durante el sexenio de López Portillo se terminan de crear muchísimas universidades, sobre todo privadas en la como le llamaban entonces en la provincia y en los demás estados, aparte del Distrito Federal, que todavía en aquel entonces se llamaba así. En el 78 se crea la Universidad Pedagógica Nacional, también para elevar a rango de ofrecer una carrera universitaria, pero para formar para docentes. Ahí se empezó a otorgar todavía en ese tiempo el título de enseñanza, no todavía licenciatura, sino de profesor de enseñanza de educación básica o de educación secundaria, ¿sí? Y el auge también de la normal superior en los 70s, en los 80s, en la parte sobre todo de López Portillo y luego de Miguel de la Madrid. Las escuelas normales regionales, básicamente en los veranos, como se le llamaba, los docentes estudiaban durante las vacaciones, que en aquel entonces sí eran vacaciones grandes que duraban prácticamente desde junio hasta septiembre. Estudiaban básicamente 2 meses, los famosos veranos, durante cierto periodo de tiempo, 6 años, 4 años, y se les otorgaba el título de educación superior. Muchos docentes ya tenían el título de primaria y al mismo tiempo estudiaron en los veranos la educación superior, la normal superior, perdón, para ser docente de educación secundaria. Y muchos empezaron a combinar en la mañana educación de primaria, en la tarde de secundaria o viceversa, y pues se hicieron ya de tiempo completo, de doble plaza, y pues eso fue un apoyo a la economía que el gobierno permitía, aunado al bajo salario que estaba otorgando y que de hecho actualmente en comparación con otras profesiones pues sigue otorgando, ¿no? Eso es lo que nos podemos decir del sexenio de López Portillo. Con López Portillo los secretarios de educación fueron Porfirio Muñoz Ledo, que sería pues diputado en una de las legislaturas de la Cuarta Transformación, que de hecho falleció hace algún tiempo, el año pasado si no mal recuerdo, y también el secretario Fernando Solana. Fueron principalmente el que abarcó más del 77 hasta el 82, al final del mandato, fue Fernando Solana, que de hecho tiene un libro muy por aquí que tengo en la biblioteca, el de pues la historia de educación en México. Con ellos dos pues fue básicamente en cuestiones económicas, en cuestiones también de seguridad, en muchas cuestiones pues fue una docena perdida. Fue pues el acabose de la economía, fue el causante de hecho de muchas problemáticas, también aunado a cuestiones internacionales que
poco podían controlar los presidentes de México en ese entonces, ¿verdad? Pero sí se endeudaron mucho, respaldaron con petróleo, el petróleo bajó, pues tiene que nacionalizar la Vaca López Portillo, por ejemplo, pues eso causa muchísimos problemas, causa problemas del comercio informal, la indigencia, la migración ilegal a Estados Unidos, sobre todo comercio informal, y pues las personas a veces sin trabajo, pues a veces buscan el camino fácil, el desempleo ocasiona pues el robo, los asaltos, los secuestros. No es que antes de los 70s y los 80s, finales de 70s, principios de 80s, no existían este tipo de los asesinatos, no existían estos delitos, pero sí la crisis económica de estos gobiernos sí marcaron un antes. También surge en esa época pues el narcotráfico en México, ¿verdad? Pues muchos problemas que pues realmente hoy en día pues está de sobra decirlo que todavía existen. También la mujer pues tiene que ir a trabajar, la mujer al ir a trabajar pues por lo general a partir de los 80s ya los había hecho, pero ya a partir de los 80 lo hace ya prácticamente en su totalidad las mujeres, sobre todo en el medio urbano, y eso ocasiona pues en general también problemáticas sociales en la educación, como pues los problemas, familias disfuncionales, los divorcios, el poco apoyo de la madre y del padre también a la educación de los hijos, ¿no? Entonces esas crisis económicas de los 70s y 80 pues marcaron y cambiaron la educación para mal y las problemáticas sociales que vivimos hoy en día. Ya con Miguel de la Madrid, que gobernó el país de 1982 a 1988, sus secretarios fueron Jesús Reyes Heroles, muy competente en el aspecto, y también lo sería Miguel González Avelar, cada uno 3 años durante su gestión. En la sección de la Madrid pues hay muchos problemas también económicos, ¿verdad? El sismo, el terremoto del 85, una inauguración del Mundial del 86, cuando México tenía todavía problemas económicos. Con Miguel de la Madrid se da esa famosa renovación moral desde el discurso de toma de posesión. Hablaba de una revolución educativa, elevar la calidad educativa. Había una crisis económica tremenda con de la Madrid, la inflación por las nubes, ¿sí? Debido a la docena trágica que ya mencionamos. Obviamente se tuvo que bajar el gasto en educación, en salud, en todo el bienestar. La calidad pues bajó, ¿sí? Hay mucha demanda en educación secundarias, básicamente el 74%, ¿sí? Auge de la educación tecnológica y la educación superior también, auge del CONALEP y los técnicos medios. Muchos ya no pudieron estudiar una carrera en la UNAM, en el Politécnico, en una institución privada pues menos, y pues buscaron las salidas técnicas profesionistas, que después mecánicos, electricistas, técnicos, etcétera, ¿sí? Y otra cosa que ocurre también es, se eleva en el 84 a nivel de licenciatura la escuela normal. El título de enseñanza antes, repetimos, era profesor de enseñanza media, profesor de enseñanza secundaria, profesor de enseñanza elemental o primaria. No tenía el rango de una licenciatura, digamos, estaba el abogado y abajo estaba el docente. Era, por así decirlo, como una carrera técnica. Aunado a eso, pues a lo mejor estaba de cierto modo justificado que pues la percepción económica, el salario fuera menos competente que el de un profesionista con licenciatura, ¿no? O un médico, por ejemplo, ¿no? Pero ya del 84 eso cambia, pero lo que sí no cambió fue la percepción en el salario. Es algo que sí se debería de tomar en cuenta, ¿no? Baja un poco también el apoyo a la educación superior. En general fue un sexenio de transición, fue el inicio, como muchos lo comentan economistas, el inicio del modelo neoliberal en México, que después traería más adelante, ya en los 2000, pues el trabajo por competencias en la educación, y que hasta hace poco todavía funcionaba, o al menos estaba vigente. Realmente poco que analizar. La economía pues tenía otras prioridades, sobre todo en cuestión económica, en salud. Hubo por ahí muchas en la cuestión del terremoto, la explosión en San Juanico, como le llamaban, en el Estado de México, en la cuestión del gas, el aumento también de la delincuencia, el narcotráfico. La educación pues con de la Madrid básicamente pasó a un segundo término, malamente, bajando la calidad y teniendo un poco de retroceso a comparación de sexenios pasados. Después llega
Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994. Principalmente inició una reforma política, el encarcelamiento de Carlos Jongitud, líder vitalicio en ese momento del CENTE, al igual que de Joaquín Hernández Galicia Laquina, el del Sindicato de Petróleos, más que nada por cuestiones políticas. Se dice que no le habían sido leales durante la elección, que habían apoyado a Cuauhtémoc Cárdenas, que de hecho muchos dicen que fue el que realmente ganó la elección y tuvieron que robársela por medio de la caída del sistema del 88, con Manuel Bartlett como secretario de Gobernación y de la Comisión Electoral. Se da el alzamiento de Elvester Gordillo, también por medio de Carlos Salinas, y el cacicazgo que duró hasta 2013 en el CENTE. Tenía una ideología de modernización en general en todos los rubros, en la economía, en salud, en bienestar social, en solidaridad. Inicia esa política de modernización educativa. El incremento del PIB a la educación fue una mejora considerable en comparación con el sexenio, sobre todo de la Madrid y también de José López Portillo. A Salinas de Gortari en materia educativa también, para abarcarlo completamente, se requiere una conferencia específica, ¿no? Aquí estamos viendo lo más sintetizado. Una reforma educativa en el 93, la Ley General de Educación, donde hace obligatoria la secundaria y la vincula como tal como el último escalón de la educación básica obligatoria, y actualmente pues también es la preparatoria del 2012, y bueno, también de cierto modo la educación superior, aunque todavía con ciertas reservas. Busca también la descentralización educativa por medio de la creación de las diferentes secretarías de Estado y otorgarle los pagos, la distribución, los calendarios y la organización educativa a cada una de las 31 entonces entidades federativas, y evitar tanto la burocratización de una SEP federal, de una SEP rectora. El TLC buscaba México al primer mundo, pero sabemos que después, en 94, pues se da el alzamiento del ZLN en Chiapas, el asesinato de Colosio, el candidato de Salinas a la presidencia de la República, el asesinato de Ruiz Massieu, pues muchos cambios, violencia, el asesinato del cardenal Juan Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara en mayo del 93, muchos problemas que pues hacían aterrizar a México realmente donde estaba todavía un país pues en vías de desarrollo. Lo digo de la manera más, en ese momento sobre todo, de la más objetiva y creativa y pues crítica posible, ¿no? Hay este libro del programa de programación educativa que vale la pena analizarlo. Ahí se engloba pues toda la política educativa que tenía Salinas. ¿Quiénes fueron los secretarios de educación con Salinas? Con Salinas inicia Manuel Bartlett, que realmente pues siempre tuvo disputas con la parte sindical, no pudo hacer muy buen trabajo hasta 92. De hecho, las partes duras del régimen de Salinas, él se reunió y conjuntó el famoso grupo compacto, ¿verdad? Pedro Aspe, Jaime Serra, José María Córdoba, por ahí también Cedillo, propio Colosio. Y los políticos, digamos, la parte dura que puso en su gabinete, pues fue a Fernando Gutiérrez Barrios, de secretario de Gobernación, el temible encargado de la Dirección Federal de Seguridad en tiempos de Díaz Ordaz y de pues, la parte autoritaria del régimen. Y otro de ellos fue Manuel Bartlett, que lo pone secretario de Educación, y después se reemplazado por Cedillo, después por José Ángel Pescador y por el propio Fernando Solana, que ya habíamos dicho que había sido también con José López Portillo. Uno de los cambios, también la reforma educativa que trae los libros de texto gratuitos del plan del 93, la generación del 93, el famoso libro del perrito, las diferentes secretarías de educación, la secundaria obligatoria que ya mencionamos, se crean también los centros de educación psicopedagógica de preescolar, los USAER para la educación por la cuestión de la educación especial. Ya después con Cedillo, Ernesto Cedillo, que fue ya el último presidente del PRI del siglo XX y en general, ¿verdad? Termina ese régimen del PRI de los 30. Ernesto Cedillo gobierna de 1994 al 2000, fue el candidato sustituto, el que tuvieron las pocas opciones que había ya después del asesinato del 23 de marzo en Lomas Taurinas en Tijuana de Colosio. Pues había pocas opciones, las elecciones estaban en puerta, la constitución decía de que no podía ser un funcionario que tenía que haber renunciado 6 meses antes al cargo. A lo mejor Salinas hubiera preferido a Aspe, a Serra Puche, tal vez. Yo creo que Aspe era el candidato ideal para él, o a Manuel Camacho, pero ya toda la cuestión que tenía por no haber felicitado a Colosio y por no haber pues hecho amistad en esa cuestión del dedazo, no haber respetado la decisión del presidente, pues lo inhabilitó, y de hecho fue lo que en un momento se señaló como el culpable
del asesinato de Colosio, que después obviamente se desmintió. Y las pocas opciones pues fue Zedillo, ¿no? Que ya había sido secretario de Educación, había sido de Programación y Presupuesto. En esa época la cartera de Programación y Presupuesto pues tenía bastante validez. Se da una continuidad, de hecho desde los 80 de Miguel de la Madrid, especial con el gobierno anterior, una escolaridad de 7.8 años de población de más de 15 años. Aumentaba, quiere decir que ya los estudiantes pues básicamente terminaban la primaria y un poco de la secundaria. Ya en alfabetismo menos del 10% en finales de los 90, a finales del siglo y milenio, ya había más del 84% de vigencia terminal, los jóvenes, los niños en este caso que terminan la primaria. Surge por ejemplo la beca Progresa, que después sería oportunidades, más tecnológicos, el apoyo a la educación de los tecnológicos, más prepas. Obviamente había todavía realmente alto índice de pobreza extrema y estas becas pues trataban de disminuirlo, ¿sí? La población analfabeta, vemos como en la pues la población, aquí lo vemos en el cuadro, ¿sí? Ya para los 2000 pues era solo el 8%, 9%, en los 90 era el 12%, todavía en los 40 era el 50%, en la época de la revolución pues era más del 70% de población analfabeta, otros autores manejan que hasta el 85%. Y bueno, estos son los secretarios de educación que siempre mencionamos, ¿verdad? Con Ávila Camacho estuvieron Luis Sánchez Potón, Octavio Béjar Vázquez y Jaime Torres Bodet. Rescatamos, ya mencionamos mucho a Jaime Torres. Con Miguel Alemán, Manuel Guavidal. Con Luis Cortines, José Ángel Ceniceros. Con Adolfo López Mateos, Jaime Torres. Con Gustavo Díaz Ordaz, Agustín Ñáñez Delgadillo. Con Echeverría, Víctor Bravo Aguja. Con José López Portillo, tanto Porfirio Muñoz Ledo como Fernando Solana. Con Miguel de la Madrid, Jesús Reyes Heroles y con Miguel González Avelar. Con Salinas estuvo primero Manuel Barle, luego Zedillo, luego con Fernando Solana nuevamente y luego José Ángel Pescador, que es el que termina, es el que de hecho por ahí tiene la cuestión de la firma de la ley de educación. Luego también con Zedillo los secretarios fueron Fausto Alzate Araiza y Miguel Limón Rojas, que fue el que duró más. Ya con Fox, aquí pues ya lo estamos mencionando, ya no mencionamos el sexenio de Fox, bien podría mencionarse aquí, pero ya lo vamos a retomar como ya parte del nuevo milenio, de la educación más por competencia, ya que la inicia pues el sexenio de Fox, Raíz Tamés Guerra, luego con Calderón Josefina Vázquez Mota, Alonso Lujambio Irazábal, y luego termina el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, que había sido de salud durante la pandemia del H1N1, de la gripe aviar. Con Peña Nieto pues estuvo Emilio Chaifet Chemor, Aurelio Nuño Mayer, Otto Granado Roldán, que es el que termina. Con López Obrador, que el sexenio acaba de terminar hace un mes, Esteban Moctezuma Barragán, Delfina Gómez, Leticia Ramírez, y ya con Claudia Sheinbaum Pardo, pues el actual secretario de Educación es Mario Delgado. Esto ya lo vamos a analizar, Mario Delgado Carrillo, lo vamos a analizar ya en los próximos videos. Bueno, pues gracias de antemano por ver esta conferencia, espero pues lo hayamos visto, fue algo sintetizado, cada uno de los sexenios, cada una de las ideas educativas, cómo conformaron a México, el México actual, pues se lo debemos a esa parte educativa del siglo XX, ¿sí? Nos vemos ya en la siguiente sesión número 8 para abordar por la educación ya en el siglo XXI, el nuevo milenio, la educación por competencias. Ya ustedes me conocen, soy el doctor Jesús David Camarillo Rangel, soy licenciado en educación secundaria, soy normalista. Soy maestro en educación superior y tengo un doctorado recién terminado en innovación educativa. Les dejo aquí mis datos para cualquier consulta, cualquier asesoría ya de índole personal. Excelente día para todos y nos vemos ya en la siguiente conferencia para ver pues más etapas de la historia de la educación en México. Que tengan un excelente día y hasta pronto.